En el nuevo episodio de la serie de Mis Hermanos, Homer se enfada mucho con su cuñada Engel cuando ve que el dinero se desparrama por el suelo tras quedar atascado en la máquina de trabajo. Él llama a Engel un ladrón. Doruk se va de allí para que su padre no haga cosas peores. Nevat, por otro lado, le hizo una oferta a Suzanne para acabar juntos con Akif en el último episodio. En este episodio de la serie, Suzanne le pregunta a Nevat por qué debería confiar en ti. Nevat dijo, Akif me engañó, quería divorciarme de él, me amenazó con no darte un centavo. No podía divorciarme. Si nos juntamos, ambos seremos ricos y mujeres libres. Por favor piensa en mi oferta. Khan escuchaba en secreto estos discursos de Nevat. Cuando Doruk salió del jardín de Asille y estaba sentado solo en el parque, Asille sintió curiosidad por Doruk y envió un mensaje. Doruk estaba muy contento con este mensaje y le dijo a Asille dónde estaba. Asille vino a Doruk, hablaron maravillosamente. Asille llevó a Doruk a la casa de Mazlum. Doruk ahora viviría con Mazlum. Homer, por otro lado, se quejó con su cuñada Engel por robar el dinero. Engel fue arrestado por la policía. Todos se sorprendieron mucho cuando se reveló que era Homer quien se había quejado de Engel. Engel fue liberado esa noche. Un auto en venta llamó la atención de Engel antes de llegar a casa. Cuando llegaron a casa, Oran se enojó mucho con Engel. Engel debería haberse olvidado de este robo, así que compró el auto en venta que vio en el vecindario al día siguiente para Vulcan y Homer con el dinero que tenía. También sorprendió a los niños. Todos excepto Homer estaban muy felices. Nevat y Suzanne se encontraron en la playa para hacer lo que pasó. Nevat le dijo a Suzanne, si nos reunimos con Akif en la habitación del hotel y demostramos que me engaño contigo, obtendremos una gran cantidad de dinero. Hablé con mi abogado en detalle sobre toda noche. Al final, ambos serán ricos. Suzanne reaccionó al principio pensando que era demasiado feo reunirse en la habitación del hotel, pero finalmente accedió. Talia y Mazlum también fueron separados. Talia vio a Mazlum ignoró a Talia. Talia fue al baño de niñas, llorando. Le dijo a su amigo que amaba mucho a Mazlum y que no podía soportar la separación. Femile, que estaba limpiando el baño, escuchó todo. Doruk vio desde lejos que Khan y Melissa charlaban y reían. Doruk estaba celoso de Melissa y le pidió a Khan que no fuera tan sincero con su hermana llevándolo a un lado. Khan dijo, un día, si tú también lo quieres, todos me amarán. La lección ha comenzado. El maestro anunció la fiesta de disfraces típicos de la escuela este año. Asille preguntó los precios. Cuando se enteró del gran precio, se molestó porque no podía pagar el dinero. El amor de Mert y Ayuke también continuaba. Cuando Tolga se dio cuenta de que Mert se estaba escondiendo del padre de Ayuke, Oran se dio cuenta de que Ayuke y Mert estaban secretamente enamorados. Iba a intentar mostrarle a Oran de alguna manera que Ayuke y Mert estaban juntos. Kadir y Zemile cooperaron para reconciliar a Mazlum y Talia. Se aseguraron de que los oprimidos y Talia se quedaran solos en el almacén. Talia comenzó a llorar porque sabía que era culpable. Kadir y Zemile estaban muy contentos con este trabajo. Vulcan y Homer iban a ir al negocio de envíos después de trabajar en el restaurante. Sonkan dijo que no todos se involucrarían trabajando el costo del disfraz, y él también pagaría los disfraces de Great. Si hubiera trabajado durante 2 días, el dinero del vestuario se habría hecho cargo. Doruk fue al restaurante con Homer y Vulcan por negocios. Khan se acercó a Akif, que estaba descansando en casa. Después de destruir todo, Khan dijo, he tenido un sueño desde la infancia. Quiero pescar contigo. Akif objetó. Khan dijo no me lastimes. Akif no dijo nada. Doruk comenzó a lavar los platos. Había enviado a su asistente para que siguiera a Akif Doruk en secreto. Desde lejos, el hombre llamó a Akif y dijo que Doruk era lavaplatos. Akif le preguntó al hombre por la ubicación del restaurante. Se encontraron en la casa de Talia, Zemile y Kadir Mazlum. Talia compartió la foto que se tomaron juntos en su cuenta de redes sociales. Melissa vio la foto. Llamó a Kadir. Dijo que quería romper con su amante Kadir, que estaba lejos de él y con quien no podía pasar ni 5 minutos al día. Homer y Vulcan también ingresaron al negocio del transporte nocturno. Mientras Homer estaba trabajando, le llamó la atención que un hombre estuviera constantemente recolectando artículos valiosos como tabletas y computadoras en un solo lugar. Esta situación no complació a Homer. Al final del trabajo, le dijo a Vulcan, no volvamos a trabajar con estos muchachos, siento que hay cosas que no me gustan. Al día siguiente, Akif y Khan fueron a la playa a pescar. Mientras Akif decía que pescar es la cosa más ridícula del mundo, un pez quedó atrapado en su hilo de pescar. Akif se alegró mucho cuando vio que había pescado, le dio mucha hambre. Khan miró felizmente este estado de su padre. El dueño del lugar de trabajo, donde se transportan Homer y Vulcan, vino anoche a la escuela. El hombre acusó a Homer de robar tabletas y computadoras. Homer contó lo que pasó anoche. El hombre se disculpó con Homer y le dejó su número. Se encontrarían en cualquier caso.
Akif hizo despedir a Doruk con sus mentiras. Clímax le haría la vida imposible hasta dejarla indefensa. Doruk no sucumbía a estas maldades de su padre, le gritó y le dijo te odio. Los ladrones del transportador llamaron a Doruk, que no sabía nada, y dijeron que tenían trabajo por la noche. Volkan y Doruk, que estaban juntos, aceptaron el trabajo. Suzan y Akif se encontraron en el hotel. Nebahat advirtió estrictamente a Suzan que no cometiera ningún error. Suzan ingresó al hotel, registró su documento de identidad y, emocionada, fue a la habitación de Akif. 15 minutos hubieran sido suficientes con Suzan. Akif. Suzan dijo tonterías con Akif para llenar este tiempo. Cuando se acabó el tiempo, Suzan le gritó a Akif y a Nebahat, que la estaba esperando abajo. Akif también bajó riéndose y dijo, comillas, ¿dónde están las chicas así? Las dos mujeres se convirtieron en una, estabas tratando de acabar conmigo, y se rió. Nebahat y Suzan estaban muy sorprendidos por esto. Le preguntaron a Akif cómo entendía esta situación. Akif Khan escuchó de lo que estabas hablando, me lo dijo, te seguí por la casa, escuché tus llamadas telefónicas, no me fue difícil enterarme de los planes que hiciste, dijo y siguió riéndose. Suzan y Nebahat estaban muy enojados con esto. Hubo tarde. Los cargadores fraudulentos a los que acudieron Volkan y Doruk fueron capturados. Omer también fue llamado a la estación de policía para determinar qué hombre estaba a cargo de este trabajo. Los hombres fueron llevados a la habitación uno por uno. Omer, parado al otro lado del cristal, se sorprendió mucho al ver a Volkan y Doruk para sus hombres. Así terminó el episodio.